¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de Diálogo y Consenso. Me da muchísimo gusto saludarles, recibirlos. Veo que se están conectando. Muchísimas gracias por compartir este programa, por compartirnos sus opiniones y sus sugerencias. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis ecológica y el futuro, un tema que debemos prestar mucha atención, y para ello me da muchísimo gusto saludar como siempre a mi compañero, un analista político que de verdad no se pueden perder en este programa, Jaime Guerrero. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, gracias Gaby por la presentación. Te saludo también a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Este va a ser un programa muy interesante, no lo vamos a agotar, nuestros invitados se van a dar cuenta de que cuando hablamos de 15 minutos de repente van a decir, oye, pero ¿qué? Pues si yo, ¿no? Ya se fueron. Y luego otros 15 minutos y también se van a ir. Pero gracias por aceptar, ahorita los presenta Gaby. Adelante, Gaby. Claro que sí, Jaime, de verdad que el tiempo se nos va bien rápido y hablando de estos temas tan importantes ni se siente. Y para platicar de este tema, Jaime, tan importante, déjame comentarte que va a estar con nosotros la doctora Siobhan Fenela Guerrero McManus. Ella es bióloga, maestra y doctora en filosofía de la ciencia, es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Además, forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir. Ha sido también galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencia, un currículum que me hubiera gustado decir completo, pero es lo más que se puede resumir porque es muy impresionante. Doctora, me da muchísimo gusto saludarla y tenerla aquí en el programa. ¿Cómo está? Pues es un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y este es un tema súper importante, así que celebro que lo discutamos. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y voy a presentarles, también denme un segundo, por favor, a Jorge Alberto Lara Rivera. Él es abogado, maestro en juicios orales y doctorando en Derecho. Ha sido diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y diputado federal. Déjenme contarles que también fue subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, además de presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas AC y del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera SC. Es autor del libro Cómo prevenir el lavado de dinero. Maestro, me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido también. Resumir estos currículums, qué bárbaros. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Gaby. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto enorme estar con ustedes también para conversar estos temas tan importantes y tan trascendentes. Gracias por su participación. Y para nuestra sección de Diálogo Joven voy a presentarles de una vez, aunque lo veamos en nuestros próximos bloques, a Kevin Alex Mondragón. Él es estudiante de Biología y comisionado de jóvenes del Estado de México, integrante de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática y además, déjenme contarles, ha sido ganador compartido del primer lugar del México Challenge en Harvard University 2020, certificado en Biología Molecular del Cáncer y cursos de ecología urbana y restauración ecológica. Oye, Kevin, qué bárbaro, pones muy en alto de verdad a los jóvenes también, impresionante esa trayectoria. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, hombre, un gusto para mí que se puedan incluir a los jóvenes y podamos intercambiar más adelante puntos de vista con personajes tan preparados. Gracias. Pues gracias a ti, Kevin. Y Jaime, pues ahí tienes esta terna de ponentes muy interesante, muy buenos, que yo ya no puedo esperar más para que comencemos con este diálogo y consenso. Jaime, adelante. Sí, la primera parte de este programa la dedicamos al diálogo.
Yo voy a plantear una serie de temas y bueno, pues ustedes me empezarán a dar su opinión. Sí les quiero decir que en el año 2015 la revista Forbes identificó 6 problemas ambientales en el país, que fueron agua, movilidad, generación de energía eléctrica, basura, contaminación y ordenamiento urbano. Y bueno, pues siempre ha estado el viejo dilema entre desarrollo económico, el viejo y falso dilema, diría yo, entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. Es un tema muy importante porque tenemos legislación ambiental pues, desde hace décadas. Y aquí va la primera pregunta para el maestro Jorge Lara. Jorge, pues te quiero preguntar, ¿la legislación ambiental sirve? ¿Es adecuada? ¿Se obedece? Gracias, Jaime. Bueno, la legislación ambiental, como tú dices, empieza a desarrollarse en nuestro país hace 2 décadas y media aproximadamente por la emergencia de estas nuevas problemáticas que enfrentamos como país y también, vale decir, como raza humana frente al deterioro ambiental. Desde luego que tiene una utilidad en cuanto a que las autoridades puedan hacerla valer y la puedan aplicar. Sin embargo, yo también quisiera poner de relieve de que toda esta contextualidad del derecho, que tiene una razón de ser, una profunda orientación en la sustentabilidad, se ha resignificado en años recientes. Me refiero a la reforma en derechos humanos del año 2011, en donde, amén de que ya se considere desde el 2012 el derecho humano a un medio ambiente sano en la Constitución, en la reforma del 2011 se eleva al mayor rango posible la normatividad de nuestro país y nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Y esto es toda digamos, es una nueva forma de entender, de interpretar, de integrar y de aplicar la norma jurídica. Es decir, la reforma del 2011 al artículo 1 constitucional potencia y maximiza los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra precisamente el derecho a un medio ambiente sano, como un derecho humano. Entonces, hoy más que nunca, nuestro país, pero sobre todo nuestras autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno, y me refiero a nivel federal, estatal, municipal, poder ejecutivo, legislativo, inclusive poder judicial, así como órganos autónomos, todos están obligados a maximizar el derecho humano en general y en específico, hablando de nuestra materia de esta ocasión, a maximizar el derecho humano a un medio ambiente sano y sostenible. Imagínate nada más el enorme compromiso frente a la realidad que implica tantos retos y tantos desafíos y frente a las determinaciones de política pública que estamos viendo en marcha en este gobierno. Muy bien, Jorge, gracias. Bueno, pasamos con Giovanni. En tu reciente libro, que escribiste con Agustín Mercado, ya no sé si Agustín ya es doctor también o no es doctor, pero bueno, que se llama 4 ensayos de pensamiento ambiental. Tú planteas una cosa que me pareció muy interesante. Dices, hay que pensar lo ambiental, o sea, y dices, es muy amplio el término, no se circunscribe nada más. ¿Podrías elaborar sobre esa idea? Porque en efecto, siempre que pensamos en medio ambiente, pensamos en arbolitos y agüita, pero en el libro ustedes plantean algo mucho mayor. ¿Podrías ampliarlo, por favor?
Bueno, sí, siendo muy concreta, lo primero que diría es que el libro que están citando es un libro de filosofía ambiental. Dentro de las humanidades, en los últimos años ha habido lo que se llama el giro ambiental en las humanidades. Y esto precisamente ocurre a raíz de una serie de problemas que mencionaré en un segundo y que obligan a las humanidades y en menor medida también a las ciencias sociales a empezar a mirar a fenómenos que no son estrictamente humanos, sino que ocurren en la interfaz entre lo humano y lo no humano. Estos problemas, desde luego, son varios, pero podríamos mencionar primero que nada al cambio climático. Y ojo que es cambio climático y no calentamiento global, porque la noción de cambio climático incluye fenómenos climáticos extremos, que pueden incluso tener fríos extremos, por ejemplo, en el invierno. Hay también otros fenómenos como la crisis de la biodiversidad, que tiene que ver con la pérdida de especies a nivel planetario y, por supuesto, con la pérdida de hábitats. Estos hábitats no solo implican la pérdida de recursos naturales, sino también de lo que se llaman servicios ambientales, que son, por ejemplo, todos los servicios que hace un ecosistema, como puede ser, por ejemplo, fijación de carbono, como pueden ser los ciclos del agua, y que además finalmente tiene que ver con todo el mantenimiento de los ecosistemas y de todos los recursos, por ejemplo, genéticos que albergan. Una crisis más, por ejemplo, sería la crisis de todo lo que son los ciclos biogeoquímicos que hoy están muy alterados, no solo el del carbono, también el del agua y de básicamente todos los ciclos biogeoquímicos que tienen que ver con la vida. Entonces, estos, digamos, problemas nos han obligado en las humanidades ambientales a repensar, por supuesto, las causas de estos problemas. Y una de las cosas que hemos visto, por supuesto, es que por primera vez en la historia del planeta, y si quiero ponerle ceros a esa aseveración, estamos hablando de un planeta que tiene 4.5 mil millones de años, por primera vez en la historia del planeta, los tiempos de una especie, en este caso los tiempos humanos, que medimos en décadas, que medimos, por ejemplo, en siglos, han logrado afectar a los tiempos geológicos planetarios. En ese sentido, hemos tenido que repensar cuestiones como el ambiente en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con escalas espaciales y temporales. Cuando hablamos del ambiente, no solo estamos hablando de los ambientes más inmediatos, no solo estamos hablando, por ejemplo, de bosques y selvas, sino estamos hablando de un sistema planetario completo, que es el sistema de la biosfera, como le decimos en ciencias biológicas, que está siendo afectado en unidades de tiempo que nos rebasan. Es decir, si el día de mañana cesara el calentamiento climático, desafortunadamente sus impactos nos van a acompañar a lo largo de milenios, es decir, van a tener un efecto a escalas de tiempo planetarias. Básicamente, esta es una de las ideas que abordamos en este libro cuando estamos tratando de repensar el ambiente y la relación entre los seres humanos y el ambiente. Una de las cosas que mencionamos es la complejidad de los problemas y la escala de los problemas, que por supuesto implica además la reinvención de toda una manera de hacer ciencia, que implica la creación de un sujeto planetario. Que nunca antes quizás hemos visto y que quizás el COVID es un buen ejemplo de a qué me refiero. Es la creación de redes de conocimiento que ya no son ni siquiera redes locales o nacionales, sino que son redes planetarias, porque un fenómeno de escala planetaria y con esta dinámica de tiempo requiere un sujeto cognitivo radicalmente deslocalizado para comprenderlo y para intervenir. Y un poco de esas cosas abre el libro, pero ahí le dejo. Muy bien. Pues bueno, Jorge, ya yo les hice una pregunta como de calentamiento a los dos, ¿sí? Tanto a Jorge como a la doctora Guerrero, pero ahora vamos un poco a la realidad, vamos a ir aterrizando sobre esto. Se acusa a las energías renovables, lo oímos, es parte de un discurso que oímos durante todo el 2020, se acusa a las energías renovables de que son productos de negocios corruptos, de que son intermitentes, de que son caras e ineficientes. ¿Qué hay sobre ello? ¿Qué hay detrás de estas acusaciones, Jorge? ¿Te parecen ciertas? ¿Te parece que son una excusa? Bueno, yo creo que en el panorama que nos ubica la doctora, que me parece una intervención por demás interesante,
viene entonces de vuelta el cuestionamiento al mundo de las políticas públicas y al mundo de la legislación. Es decir, ante estos fenómenos que incluso pueden llegar a escapar del control del ser humano o que pueden ser propiciados por el ser humano, ¿cuál es la respuesta del derecho? Al final del día tenemos que enfrentar retos de escasez en materia energética y en otros rubros que a su vez van a generar también esta problemática o estos dilemas. Ahora vemos en la actual administración una serie de determinaciones que pudiésemos decir van a contracorriente de justamente de las tendencias internacionales que han estado desarrollando opciones a favor, por ejemplo, de energías renovables, de energías limpias, de privilegiar precisamente en los dilemas de política pública a la sustentabilidad por encima del uso de recursos que, si bien pueden estar a la mano y que incluso puedan ser más baratos, llegan a ser ineficientes y llegan a tener una mayor incidencia en términos ambientales. Vemos, por ejemplo, determinaciones de apostarle a una política pública de seguir produciendo energías a partir de energías fósiles, como lo es el petróleo, el carbón y el gas, cuando todo el mundo vemos que se está moviendo hacia otras fuentes que son más limpias y que son más eficaces y que tienen una mayor sustentabilidad. Lo mismo ocurre con el tema de movilidad que tú referías, Jaime, y que ahora también se deja ver en el Tren Maya. Si me permiten, estamos viendo que a propósito de la construcción del Tren Maya, se están otorgando, ya hablando desde el punto de vista legal, suspensiones en juicios de amparo en contra de la construcción de tramos importantes entre Campeche y Yucatán del Tren Maya. ¿Por qué es esto? Justamente por lo que comentamos en un principio. Los jueces federales saben que su obligación es la salvaguarda de los derechos humanos, incluso llegando a definir en el conflicto, que no es fácil determinar por lo que tú mismo señalas, Jaime. Estamos hablando de dilemas que no son fácilmente resolubles, en este sentido de tenemos energías a la mano, tenemos energías tradicionales y por otro lado tenemos una serie de retos en materia de sustentabilidad. Los amparos que se están dando en materia de la suspensión de los tramos del Tren Maya nos hablan precisamente de cómo el Poder Judicial Federal está optando a favor de la gestión ambiental, a favor de procurar el mantenimiento del statu quo en estos lugares de un altísimo valor ambiental y que refieren también la existencia de tratados internacionales en la materia. No significa que sean resoluciones fáciles, no significa que no se están enfrentando, por otro lado, una serie de costos, pero este tipo de determinaciones, este tipo de ponderaciones se tuvieron que hacer antes de echar a andar este tipo de proyectos. Y lo mismo podríamos estar diciendo a partir o a propósito de la iniciativa que con calidad de preferente remitió el presidente de la República al Congreso de la Unión para ser debatida en fast track. Fíjense lo que significa una iniciativa preferente, que en un mes tiene que ser resuelta la iniciativa a favor o en contra, y que, como ya hemos escuchado a especialistas en materia energética y en materia ambiental, esta iniciativa pretende privilegiar las energías fósiles y la calidad de despacho de la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de productores privados, de productores particulares que han optado por invertir a lo largo de los últimos años, derivado de las reformas constitucionales, en proyectos de energías renovables, a partir de la gama muy amplia que tiene nuestro país para la producción energética. Entonces, estos dilemas que incluso pueden tener este plano filosófico que nos marca la doctora, pues hoy nos llaman
a la urgencia de una conversación de resolución y de toma de posturas en menos de un mes, porque ya el tiempo corre para el dictamen de estas iniciativas y seguramente esto se discutirá en los formatos de parlamento abierto que tiene nuestro Congreso Federal. Muy bien, pues yo les había dicho que se iba el tiempo como agua, y pues ya se fueron los primeros 15 minutos. Tenemos que hacer programas como de 3 horas porque no me sabe, pero bueno. Gaby, ¿nos vamos a un corte, Gaby? Me parece que sí, pero ya sabes que a mí antes de irnos me gusta dejar sobre la mesa mis inquietudes. Fíjate, Jaime, que yo te escucho y efectivamente la información está que en el 2015, pues, Forbes hace este aviso de que prevé en México un colapso ambiental. En 2016 se vive uno de los episodios más críticos en incendios forestales en nuestro país. Y bueno, también la OCDE hace este llamado de atención diciendo que México tiene de las aguas más contaminadas. Bueno, en fin, un sinfín de cuestiones en esta parte de ecología y de medio ambiente. Pero a mí me gustaría preguntarle a la doctora, derivado de todo esto, ¿también hay algún estudio que nos hable de cómo afecta a las mujeres esta crisis y este impacto ambiental? Porque, bueno, sabemos que en las zonas rurales, las mujeres que están encargadas de estos servicios, de ir a recolectar el agua, que no tienen un suficiente calidad y los instrumentos necesarios para mantener la higiene y la salud que una mujer requiere en la cuestión íntima, en fin. ¿Hay algún estudio, doctora? Y a mí me gustaría dejarlo para que la respuesta nos la diera Jaime regresando del corte, porque si no nos vamos a quedar a la mitad y eso no puede pasar, porque quien nos está viendo nos va a decir que cómo los dejamos con la información a medias. Así que yo voy a dejar esa pregunta, Jaime, para que podamos responderla, si nos hace favor la doctora, cuando regresemos del corte. Y antes de ello, pues invitar a todas y a todos los que nos están viendo a que comenten, también envíennos sus inquietudes, porque aquí Jaime y yo pues anotamos las más que podemos y vertimos las nuestras, pero ustedes también son muy importantes, son parte de este diálogo y de este consenso, así que envíenos, por favor, todas sus sugerencias, sus opiniones y sus comentarios. Vámonos rápido, Jaime, a este corte, porque si no, nos seguimos consumiendo el tiempo y es muy valioso. Auguste Comte, pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Con la publicación de su curso de filosofía positiva, Auguste Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. Tal corriente dominaría buena parte del siglo XIX, en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista, el idealismo. Afirmaba que las sociedades han atravesado diversos estadios de evolución. El primero de ellos era el teológico, en el cual el ser humano recurría a explicaciones mítico-mágicas para dar cuenta de los fenómenos naturales. El siguiente es el metafísico, en el cual se recurre a la razón especulativa para dar cuenta de los fenómenos naturales y humanos. Finalmente, el más desarrollado al cual se había llegado luego de la Revolución Industrial era el estadio positivo o científico, en el cual la ciencia estudiaba los hechos a través de la observación y experimentación. Estamos ya de regreso con todas y todos ustedes en diálogo y consenso. Jaime, yo dejé una pregunta que no se nos puede pasar por alto. ¿Cómo afecta este impacto y esta crisis ecológica a las mujeres? A veces suena, ¿no? Como que una quisiera que meterle a todos los temas la parte con perspectiva de género, pero es que es real. Yo quisiera que la doctora nos ayudara a ahondar un poco más sobre el tema. Si hay un estudio que nos hable de esto, doctora, por favor, ayúdenos. Bueno, es una gran pregunta y para ser muy sucinta diría que sí hay una serie de disciplinas que lo abordan. Desde los años 70, de hecho, surgió lo que se llama el ecofeminismo y ha dado lugar a una serie de disciplinas distintas, por ejemplo, lo que se llaman los estudios de género y medio ambiente,
pero también, por ejemplo, a dos movimientos muy concretos que podríamos citar en este contexto. Uno es lo que se llama la ecología política del cuerpo, que precisamente estudia cómo el cuerpo sexuado, racializado, es afectado también por cuestiones medioambientales, y también hay otra serie de movimientos, por ejemplo, el movimiento de justicia ambiental. Para ser muy concreta con los ejemplos, diría que, por ejemplo, en los estudios que abordan, por ejemplo, el tema de medio ambiente y migración o movilidad, se acuñó el concepto de lo que se llama la violencia lenta. La violencia lenta es una cuestión que vemos, por ejemplo, en Centroamérica, y que tiene que ver con cómo la degradación ambiental de los ecosistemas va pauperizando a los habitantes de una región. Y una de las cosas que hemos visto, por supuesto, es que afecta de manera diferenciada a las mujeres, porque muchas veces los hombres se han ido ya a trabajar a las grandes ciudades o se han ido ya, por ejemplo, a Estados Unidos, y las que se quedan son, por ejemplo, las mujeres en agricultura de subsistencia. Y esta violencia lenta implica, por supuesto, la pérdida de hábitats y las va pauperizando, haciendo que se empobrezcan más precisamente a causa de los problemas ambientales. Así como pasa eso en el medio rural, pasa algo parecido en los contextos urbanos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, surgió el movimiento de justicia ambiental liderado por mujeres negras y latinas, donde se veía que, por ejemplo, las zonas más contaminadas de las ciudades eran zonas donde vivían poblaciones negras y latinas. Y las que se veían más afectadas con eso, por ejemplo, eran las madres. ¿Por qué? Porque tenían que sacar adelante a sus hijos en situaciones donde la toxicidad del medio ambiente los iba afectando. Sabemos en ese sentido que, por ejemplo, le da mucha más asma a niños negros y latinos, y eso es un problema que tienen que resolver sus mamás. Así que simplemente para concluir diría, sí hay una afectación diferenciada por género, por raza, por etnicidad y, por supuesto, por la distinción rural y urbana. Muy bien. Muy bien, pues me parece muy interesante. Yo regreso con Jorge porque decía Jorge que había un marcado desinterés la actual administración en potenciar en obviar los derechos humanos sobre el medio ambiente y en potenciar las energías fósiles. Yo le quiero dar un dato. En 2015, todo el sector ambiental contaba con 67.976 millones de pesos, lo que equivale a 3.000 millones de dólares. Y en 2020, 5 años después, el presupuesto se había reducido a la mitad, a 1.500 millones de dólares. Este es el interés del gobierno. Ahora, lo que dice el presidente es que hay que potenciar el sector enérgico tradicional para desarrollar al país. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan factible es? ¿Estamos en 1960? ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Me parece que esta expresión que se vuelve algo compleja, puesto que no solamente es un discurso, sino que se traduce en políticas públicas y, como lo ha señalado de manera por demás oportuna, en decisiones presupuestarias, pues tiene que ver con una visión más bien de corte ideológico de esta inspiración que no oculta el presidente, incluso lo plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo, un poco esa añoranza de la época de la expropiación petrolera, que para ninguno de nosotros queda duda de que fue un episodio histórico muy importante que remarcó y ayudó a definir el carácter nacional de nuestro país en un momento complicado, pero que no puede ser el referente hoy en día. Ya las décadas que han transcurrido desde entonces a la fecha, pues han significado cambios en modelos de negocio. Yo creo que precisamente en estos 90 años de la expropiación petrolera a la fecha, justamente ha sido el espacio del tiempo en el que se han desarrollado todos estos fenómenos de la naturaleza que la doctora nos describe con gran puntualidad, ¿verdad? Este modelo de la energía fósil que además fue la base de la industrialización, de la política del automóvil,
etcétera, etcétera. Un modelo que ya está empezando a caer en desuso totalmente. Entonces, el volver la mirada hacia el pasado y el no entender que el futuro está lleno incluso de mayores y de mejores oportunidades, puesto que México también es rico en materia de energías renovables por la cantidad y la calidad de la insolación, por ejemplo, o de los parques eólicos, pues es privarnos a los mexicanos de una visión incluso económica y administrativa que nos puede costar muy, muy, muy caro, no solamente en eficiencia energética, sino como lo estamos diciendo el día de hoy, en materia ambiental y en algo que es aún todavía más apremiante y lo estamos viendo en el último año de pandemia aquí en Ciudad de México y zona metropolitana lo hemos visto. Cómo de que a pesar de que decayó el uso del automóvil por el confinamiento de pandemia, el uso del combustóleo en la producción de energía eléctrica en la planta de Tula de la Comisión Federal de Electricidad sigue contaminando, es decir, la mayor fuente de contaminación que nos está afectando a la salud y que está generando enfermedades incluso mortales en el Valle de México tiene que ver con la persistencia en el uso intensivo de este tipo de combustibles. Estamos viendo que ya incluso empresas armadoras de vehículos, países enteros han estado ya cerrando o clausurando o haciendo planes estratégicos para no volver nunca a las energías fósiles y nosotros estamos construyendo una refinería y nosotros estamos cancelando las inversiones y la programación estratégica que también, dicho sea de paso, nos puede meter en responsabilidades internacionales, tanto por materia ambiental como por tratados de libre comercio, como lo es el TEMEC. Entonces, me parece que sí hay una postura a contracorriente de estas tendencias que son tan importantes y que ameritarían una mayor reflexión de parte de nuestros actuales gobernantes. Muy bien. Gracias, Jorge. Regreso a una perspectiva, digamos, planetaria y milenaria. Decías, Chauvin, que si mañana se acabara por magia, digamos, el cambio climático, o sea, si pudiéramos decir, ya se acabó, sus efectos durarían miles de años, o sea, no se acabaría todo lo que se ha hecho. Es tan grave el asunto que en 2019 el entonces secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, biólogo, decía que había que declarar una emergencia ambiental. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Dejó de ser el secretario del Medio Ambiente, que era la opción más barata aparentemente, pero en tu opinión, ¿sí estamos ante la perspectiva de declarar una emergencia ambiental o simplemente pues era una frase para llamar la atención? No sé, porque no gustó esa frase al presidente de la República. ¿Estamos en México o en el mundo o en los dos lados en una emergencia ambiental? Yo diría que sí estamos en una emergencia ambiental y por una razón muy concreta. La creación de las civilizaciones humanas en los últimos 10.000 años se dio porque había una serie de condiciones climáticas que permitían algo tan básico como la agricultura. Si tú tienes una serie de oscilaciones climáticas muy extremas, el desarrollo de la agricultura se vuelve un problema. Lo que está pasando ahora con el cambio climático es que estamos teniendo un problema donde hay una serie de situaciones que se están dando. Por ejemplo, la desertificación que está quitando, sobre todo, digamos, en los climas templados y cálidos, está quitando un montón de terrenos de cultivo y que además hay una serie de problemas adicionales, por ejemplo, inundaciones, desastres naturales. No entro en detalles, pero básicamente lo que va a pasar es que estamos en una situación donde la agricultura, que históricamente ha sido fundamental para la sostenibilidad de las civilizaciones humanas, va a empezar a ser un problema. Ahora, no es un problema igual para todos los países. Por ejemplo, grandes extensiones del permafrost en Rusia van a liberarse.
Para ellos, de hecho, eso implica más tierras de cultivo, no así para México. Países como México van a aumentar lo que se llama la desertificación, es decir, tierras que son un desierto y donde va a ser un enorme problema cultivar. Ese es solo uno de los ejes, pero yo creo que es un eje muy claro que muestra por qué hay una situación de emergencia que de hecho puede dar lugar a un problema de alimentación. De ahí que incluso en este gobierno se hable de la importancia de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria, porque uno de los efectos del cambio climático va a ser poner en jaque a las poblaciones humanas. En ese sentido, creo que Víctor Toledo no estaba exagerando para nada. Muy bien, pues ahora pasamos a la parte pues, dura, porque les voy a preguntar cuáles son sus propuestas, qué le dirían a un presidente que escuchara otro, ¿sí? Para tratar de mejorar la perspectiva en México. Jorge, ¿tú qué le dirías? Sí, Jaime, mira, yo creo que en nuestro país, en estos 2 años de gobierno del nuevo régimen, se ha generado una tendencia, una dinámica de toma de decisiones muy centralizada. En este sentido, los controles democráticos han desaparecido. El Congreso de la Unión, merced la mayoría que no es una mayoría crítica ni es una mayoría que asuma sus responsabilidades parlamentarias constitucionales, ha dejado la toma de las decisiones en una sola persona. Lo vemos cotidianamente que el estilo de gobernar del señor presidente es en el acto de la conferencia matutina, en donde él instruye a su equipo, a su gabinete, en donde hay pocas oportunidades o es muy poco visible el hecho de que haya una colegiación, una deliberación. Vamos, el Poder Ejecutivo es un aparato de gobierno muy grande, muy numeroso y seguramente hay perfiles muy calificados para la colegiación en la toma de decisiones, pero tal parece que no se está aprovechando esa riqueza del gabinete ni de los equipos del Ejecutivo. Yo creo que en este y en otros temas, mucho se favorecería el país de darle espacio, por ejemplo, fue el caso del exsecretario Toledo, o de otros expertos, especialistas, como la doctora, por ejemplo, o exsecretarios del medio ambiente, en donde se pueda llegar a la mesa de un debate colegiado para tomar decisiones de manera objetiva y considerando toda esta problemática que, como ya vemos, tiene un alto grado de complejidad técnica, jurídica, y bueno, yo me felicito de estar en esta mesa porque ahora vemos también que hasta hay una perspectiva filosófica muy profunda. Entonces, no vemos nada de eso, Jaime, en la discusión pública. Y me parece que eso es indispensable que se retome en un diálogo democrático. Me parece que por más de que haya proyectos favoritos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, ahora la iniciativa eléctrica, me parece que antes de seguir dando pasos hacia determinaciones inciertas o determinaciones que agraven el problema, creo que México se merece un mejor y un mayor grado de discusión pública sobre estos temas, como también lo podemos decir a propósito de la pandemia. No ha habido una discusión pública a propósito de la pandemia, ha sido una decisión centralizada en la gestión de la misma, y creo que eso, pues, simple y sencillamente cancela la posibilidad de que en la vida pública nos favorezcamos todos de la existencia de talentos, de mentes brillantes, de mentes que se han dedicado toda la vida a estudiar estos fenómenos, simple y sencillamente para tomar decisiones con un poquito mayor de certeza, o por lo menos con un poquito menos de incertidumbre, como es la circunstancia en la que estamos hoy en día. Muy bien. Pues, Siobhan, te hago la misma pregunta. Hipotéticamente, vamos a suponer que hubiera un presidente que escuchara. ¿Qué le dirías sobre el medio ambiente?
Bueno, para repetir algo que decía yo al comienzo, el reto, digamos, epistemológico, cognitivo de entender qué pasa, ha requerido la construcción de redes de expertos a nivel mundial. El primer obstáculo que yo señalaría es precisamente la falta de atención al conocimiento experto. Paradójicamente, señalaría que también es importante atender, por ejemplo, a las voces de las comunidades. Es decir, ¿necesitamos atender al saber experto? Sí, esto no está pasando. Pero también tenemos que atender a cómo las comunidades están viéndose afectadas. El caso de la península de Yucatán es un ejemplo muy claro de cómo las propias comunidades de hecho tienen mecanismos de tomas de decisiones que no son idénticos a los de, por ejemplo, el Estado. Y en ese sentido es necesario consultar a comunidades que no son coextensas con algunos ejidos que pueden estar en sus territorios para comprender también cómo se van a ver afectadas y qué quieren decidir. Es decir, yo en este punto señalaría que esos serían, digamos, los dos grandes ejes en lo filosófico, en lo epistemológico, que yo creo que se tienen que trabajar. Muy bien, pues creo que les tenemos que preguntar algo a nuestros invitados, ¿no, Gaby? Si hay consenso. Así es. Así es, Jaime, definitivamente ha llegado la hora, como bien sabemos, hay diálogo, pero yo quisiera saber si hay consenso o no en este tema, acerca también sobre el rumbo que se tiene que tomar, las medidas a accionar, las políticas públicas. ¿Hay consenso o no, Jaime? ¿Tú qué dices? Yo digo que sí hay consenso. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Hay consenso? Yo creo que lo hay, y también lo advierto a propósito de la necesidad de formalizar las consultas que se refieren. Tenemos que la consulta es una determinación constitucional, entonces igualmente confirmo la existencia del consenso. Ya seguramente los contenidos esenciales de los consensos también deben de ser distintos en un momento dado, lo cual no hace sino señalar la riqueza del pensamiento. Muy bien, pues Siobhan, ¿hay consenso en lo que se ha dicho aquí? Sí, sin duda. De hecho, tenemos el mismo consenso que las comunidades científicas, donde el 98% de la gente está de acuerdo. Entonces, ese es el nivel de consenso que hay. Claro que sí. Pues Gaby, adelante. Jaime, pues yo quisiera, como tú dices, que el tiempo nos sobrara y que pudiéramos platicar hasta 3 horas del tema, pero siempre se nos va bien rápido y todavía tenemos un tema que también hay que abarcar, esta parte de la perspectiva, el diálogo y el consenso joven. Recordemos que también los jóvenes han sido principales actores en esta lucha y defensa por el cambio climático. Han exigido, tenemos activistas como Greta Thunberg, de 16 años, que en 2018 pues hizo un movimiento grandísimo para exigirles a los gobiernos pues más acciones para los cambios climáticos. Pero ¿qué te parece, Jaime? Sí, para pasar a este bloque, pues antes que otra cosa agradecemos a quienes han estado con nosotros en este programa, su valiosa participación, la información tan buena que le dan a las personas que nos están escuchando, y invitarlos a que se queden con nosotros para este tercer bloque. A más de que tengan algo más que compartir con nosotros, Jaime, pues invitarles a que no se vayan y se queden con nosotros para el siguiente bloque. Bueno, yo sí, agradecerles desde luego a ambos. Sí, déjame decirles que se me quedaron varios temas en el tintero. Se me quedó, por ejemplo, lo de los asesinatos defensores ambientales. Es algo brutal, no se puede calificar de otra forma. En este asunto de las comunidades, nos enteramos que en 2020 se asesinaron a 19 defensores de ambiente y territorio en 2019, y en julio de 2020, pues México está entre los 4 países en donde más corren peligro los miembros de las comunidades, solo detrás de Filipinas, Colombia y Brasil. Es algo, se me queda ese tema, lo tocaron tangencialmente, pero la doctora no quiso dar cifras, pero yo sí quiero dar cifras de lo que significa esto. Una ONG británica que se llama Christian Aid dice que en 2020 el costo de estos desastres en términos de aseguramiento, no quiere decir que ese sea el costo real, fueron de $150,000 millones,
Pero lo más grave no fue eso, lo más grave es lo que nos decía ella. Se cobraron, o sea, costó la vida de 3.500 personas, pero oiga lo que le voy a decir, el desplazamiento de 13.5 millones de personas por causas ambientales. Entonces, eso, estamos hablando de dos dimensiones. Pero bueno, pues nos quedaron en el tintero y yo quisiera irnos a un corte. Bueno, pues después del corte vamos con Kevin Mondragón y si nuestros invitados lo aceptan, al final haríamos una especie de conclusiones de un minuto que no fuera un fútbol americano, cada uno, cada una de las tres personas. En fin, vamos a un corte. María Refugio García Martínez, mejor conocida como Cuca García, fue una profesora, feminista, sufragista y activista mexicana en pro de los derechos de las mujeres. Fue pionera del movimiento feminista mexicano. En este contexto, perteneció al grupo de mujeres e intelectuales que fundaron varias organizaciones en su país, entre ellas el Consejo Nacional para las Mujeres. Participó en la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, donde ocuparía la Secretaría General. A través de esta organización, abogó por el derecho al sufragio femenino y por la inclusión de las mujeres como ciudadanas. Una mujer con presencia política de principio a fin, y a la vez con una sensibilidad y una mentalidad de cercanía con la gente del pueblo, mujeres y niños. Todos ustedes en diálogo y consenso en este último bloque que, híjole, yo quisiera que fuera el penúltimo y todavía tuviéramos más tiempo, pero se nos va rapidísimo, Jaime. Ha llegado el momento de conocer también esta perspectiva y tener un diálogo y tal vez un consenso con la parte joven, y yo quisiera, Jaime, que le contaras a nuestra audiencia quién va a estar con nosotros para este bloque. Bueno, gracias, Gaby. Está con nosotros Kevin Mondragón, estudiante de biología y comisionado de jóvenes del Estado de México. Él es integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. También me parece que ha ganado pues, algunos reconocimientos importantes. Perdón, no los anoté, pero seguramente ahorita Gaby los va a dar. Yo le doy la bienvenida a Kevin. Estamos deseosos de escucharlo. Te vamos a escuchar todos y en ese sentido, pues al final haremos una conclusión pues de un minuto, porque la verdad es que el tiempo nos devora. Adelante, Gaby, con el acribillamiento de preguntas a Kevin Mondragón. Oye, Jaime, van a decir nuestros que soy muy mala, pero no es cierto. Más bien, tengo muchas preguntas para nuestros invitados. Y sí, Jaime, fíjate que antes de comenzar, mencionar nuevamente que Kevin ha sido ganador compartido del primer lugar del México Challenge en Harvard University 2020, además de certificado en biología molecular del cáncer y cursos de ecología urbana y restauración ecológica. Así que, bueno, pues muy preparado también para analizar estos temas. Además, bueno, pues mencionarte que te agradecemos mucho por estar con nosotros, Kevin. Un gusto estar aquí. Les agradezco la invitación para que jóvenes podamos estar discutiendo, aportando un poco de las ideas que tenemos, de nuestra visión y sin duda de poder hacer este contraste, ¿no? De la experiencia y la juventud en puntos de acuerdo para poder llegar a mejores resultados. Así es, Kevin. Pues vamos ahora sí que, como dice, vamos a entrarle. Y mencionaba yo en el bloque anterior que, bueno, entre muchas organizaciones se ha reconocido a los jóvenes como los principales activistas en defensa de los derechos ambientales, también en la lucha contra el cambio climático. Mencionaba yo a esta chica de 16 años nacida en Suecia, Greta Thunberg, que en 2018 pues generó un movimiento grandísimo para exigir al gobierno más medidas contra el cambio climático. Y bueno,
podríamos mencionar muchísimos movimientos que existen también dentro de nuestro país. Pero a mí me gustaría que tú fueras el que nos dijera desde esa perspectiva qué opinan los jóvenes, cómo ven los jóvenes, cómo están parados ante el cambio climático. Vale, pues mira, fíjate que es muy interesante. De un par de años para acá, aproximadamente 2018, comencé a notar que las personas jóvenes que estaban estudiando en la universidad estaban encontrando puntos de acuerdo en el tema del cambio ambiental. Por ejemplo, se hacía un recuento histórico, primeramente en el sexenio del presidente Luis Echeverría, en donde se da un cambio económico en el que pasas de un sistema económico a otro que se llama desarrollo compartido. Aquí se viene la inclusión fuerte del petróleo para generar varias actividades económicas y de desarrollo del país. Justo en esos años, en los 70s, se puede ver también que hay varios llamados internacionales a cumbres, a acuerdos para poder tratar temas relacionados con el cambio climático. Entonces, es paralelo esta cuestión en la que en México se da la apertura para la inclusión de la actividad petrolera como fuente principal para muchos temas y que a la vez, por ejemplo, se estaba dando el Acuerdo de París, la Cumbre de Río aquí en América y varias otras que llamaban a fijarnos y a poner los puntos rojos en el cambio climático. De ahí se vinieron muchas cuestiones también y que hoy en día los jóvenes, sin tener algún estudio especializado, están dándose cuenta que hay un problema, ¿no? Y lo vemos desde que a las escuelas los jóvenes ya no llevan quizá popotes de plástico, ya no llevan productos que son de un solo uso, y sino ahora ya más bien llevan estos productos que les llaman eco-friendly, ¿no? Que son popotes metálicos, utensilios hechos de madera de bambú y reinventan sus prácticas incluso, ¿no? Ven, por ejemplo, que también el tema de la producción de ropa es algo que deja muchísima contaminación y han optado por realizar actividades económicas como de trueque o de vender su ropa que no, no tenga tanto uso y que las demás personas puedan usarlo para reducir así de una forma su huella ecológica. Ahora también hay jóvenes que se adentran un poquito más y que se unen para tener convergencia en puntos de acuerdo. Hay hoy en día varios puntos que se han retomado, por ejemplo, de la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Y hay jóvenes que se reúnen para poder estar en un gremio, analizar estos temas y dar propuestas también, ¿no? Hay muchos en la extensión del país y se ha llevado desde vaya, juntas para poder analizar estos temas hasta salir a las calles como una acción colectiva con pliegos petitorios y fundamentos en los que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de participar para exigir que en la actual administración se reconsideren, se arrepienten e incluso se puedan echar para atrás varios proyectos que no están acorde con los cambios que requiere un país y una nación para llevar a cabo un desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Y pues vaya, son estos temas y quisiera agregar un punto más. En la parte de las juventudes que quizá por las razones que sean no están en esta esfera académica, también hay un cambio de perspectivas, ¿no? Hay, por ejemplo, personas jóvenes que pertenecen a un grupo en el que ya son padres a temprana edad y han modificado varias prácticas, ¿no? Para poder reducir su huella de carbono o su impacto ecológico. Desde las tradiciones, por ejemplo, de cuando es 6 de enero, pues ya no lanzan sus globos de reyes, sino más bien que
consideran que es algo que al final de cuentas va a dañar cuando caiga el globo y mejor optan por dejarlo quizá en el árbol, ¿no? Y hay otros que en el caso de la alimentación, pues se dan cuenta que dietas basadas en carne causan o son resultado de que hay una deforestación masiva y que la biodiversidad se vaya perdiendo. Entonces optan por cambiar su dieta o sus consumos alimenticios a una manera en la que pueda resultar más sustentable. Entonces son varias cosas, pero hay un punto en común en el que es la iniciativa de acción individual, que sin duda yo creo que se irá transformando a una iniciativa de acción colectiva, y esta iniciativa de acción colectiva pues irá sembrando sus semillas para que mediante acciones y posicionamientos y expansión de redes pueda llegar a materializarse en cambios tanto en el ámbito científico como en el ámbito jurídico, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante y es una visión integral que tiene que estar establecida hoy en día, porque si no, de nada va a servir. Muchísimas gracias, Kevin. Y rápidamente me gustaría que nos comentaras cuáles son algunas de las propuestas que tú tienes o que has escuchado que se tiene en esta comunidad joven para combatir este cambio, esta crisis ecológica y pues prevenir una situación y un futuro pues, muy, muy oscuro en este tema ambiental. Y pues son varias propuestas, ¿no? Como te comentaba al principio, varias de las propuestas son propuestas de una acción individual, de modificar tus hábitos cotidianos, de alimenticios, de vestimenta, de transporte incluso, ¿no? Y estos puntos pues se van desarrollando y a mi parecer coinciden mucho con varios puntos de la Agenda 2030 de la ONU. Ahí está, por ejemplo, el punto 6 que trata de agua limpia y saneamiento, el punto 7 que trata de energías, el punto 9 que trata de la industria, y si se vienen otros puntos en los que se da a conocer una iniciativa en la que, por ejemplo, un punto crucial es dar paso a las energías limpias. En una ocasión tuve la oportunidad de dar una plática en Morelia y ahí les comenté a las personas jóvenes que estaban ahí. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los autos, algunos boilers o calentadores solares y varias de las actividades que nosotros hacemos diariamente dan muchas cantidades de dióxido de carbono hacia el aire? Y cuando este dióxido de carbono se combina con las nubes, pues ahí hay agua y hay una reacción muy particular que hace que el agua se vuelva ácida. Entonces cuando llueve se nos está regresando el agua a nosotros y se nos está regresando como lluvia ácida en una cantidad pues que no es tan peligrosa quizá al primer contacto, pero que a la larga pues se vaya haciendo mucho más peligrosa para la salud. Otro tema ahí justo en las energías, pues es que los tomadores y las tomadoras de decisiones en el país, en todos los niveles que hay, integren a sus agendas de manera urgente e inmediata esta perspectiva de cambiar a energías limpias, tanto eólicas, tanto solares, para que haya una disminución considerable de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y que traen consigo una fuente de afectaciones tanto para la vida marina, tanto para la vida urbana, tanto para la vida en el campo, y que esto pues, va a venir en el deterioro de el desarrollo y el vivir cotidiano que estamos teniendo todas las personas en todos los niveles. Un punto que yo quisiera agregar ya para finalizar esta intervención para la pregunta es también de tener la infiltración y las actividades masivas en espacios ecológicos o en espacios que se supone no deberíamos estar hoy en día con los tiempos cronológicos invadiendo para obtener recursos naturales, porque a base de eso ya se ha dado por hecho que invadir
lugares en el que hay especies que no son compatibles quizá con nosotros, puede dar lugares a pandemias, ¿no? Se ha visto que la actual pandemia de SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 fue un resultado de la invasión de ecosistemas y que los animales que estaban ahí, sin deberla ni temerla, pues nos pasaron estos agentes infecciosos y hoy en día pues el resultado que ya se había advertido desde 2014 en revistas de divulgación es que hubo zoonosis y contrajimos enfermedades que no son nuestras, que eran de otros animales y estas enfermedades pues provocaron la expansión mundial y hoy en día una pandemia. Por eso la necesidad de reducir pues, la tala y la obtención de recursos naturales masivos y de pasar también a un estado en el que se prioricen las energías limpias en todas las entidades, por lo menos del país, y como es algo holístico, pues también podría ser de todo el mundo, porque sabemos que en una red, si se desata un nudo, pues prácticamente ya se desató toda la red, ¿no? Entonces, son estas algunas de las propuestas que se tienen en base a la Agenda 2030 de la ONU y que las y los jóvenes están hoy en día pugnando para que se lleven a cabo con profesionales científicos y con autoridades que tengan conocimientos jurídicos y que sean tomadores y tomadoras de decisiones. Te agradezco mucho, Kevin. Yo quisiera pasarle, antes de que se nos vaya a consumir el tiempo, la estafeta a Jaime, porque Jaime, yo creo que también tienes preguntas y nuestros invitados también deberán tener una opinión que emitir. Sí, pues ya se nos consumió el tiempo, pero no quería despedirnos antes de preguntar, ¿qué conclusión podemos sacar de esto que hemos hablado? Kevin nos ha platicado un poco, entre todas las cosas que nos dijo, del microesfuerzo, o sea, del esfuerzo personal que se puede tomar. Hemos estado hablando también del esfuerzo pues global, digamos, a nivel planetario, del esfuerzo nacional. Yo quisiera, a modo de conclusión, darles la palabra un minuto. Jorge, si tú gustas empezar. Sí, gracias, Jaime. Bueno, pues me parece que esta última reflexión es muy pertinente. Creo que lo empezamos a ver de a unos años a la fecha en materia de las conductas que tenemos que adoptar todos en nuestro entorno inmediato, familiar, casero, personal, que empieza por la separación de los residuos, que empieza por el cuidado del agua, que ahora empieza, por ejemplo, por la no utilización de bolsas de plástico. Aquí, por ejemplo, en casa hay una batalla campal cada vez de que se pide comida para llevar. Aquí no me aceptan con platos ni con envases de unicel, ya está proscrito totalmente, es casi causal de divorcio el usar unicel aquí en casa. Entonces, bueno, pues sí son pequeños cambios que sin duda pueden ir generando una conciencia cada vez mayor, sin dejar de poner el énfasis en la importancia de la escala que tienen en el impacto de estos temas tan importantes, la toma de decisiones en la política pública y el énfasis de los controles democráticos que también deben llegar al tema ambiental y al tema de las energías renovables. Muy bien, pues te agradecemos, Jorge. Siobhan, si tú puedes hacer lo mismo a manera de conclusión. Sí, yo quisiera simplemente transmitir una idea que me parece muy importante y es que históricamente en la política y en la economía se nos olvidó la física y digo esto precisamente porque se nos olvidó la termodinámica. Y eso nos ha llevado a un punto donde se habla de lo que se llama la ruptura del metabolismo social. El metabolismo social básicamente es la relación termodinámica que tienen los seres humanos con los ecosistemas. Es decir, el planeta tiene una cierta capacidad de absorber los desechos que producimos y una capacidad igualmente finita y acotada de producir y renovar recursos, válgase la expresión, renovables. Hemos roto estas dos barreras. Y no vamos a salir del problema ambiental hasta que no apostemos precisamente por reparar el metabolismo social. Varias de las cosas que señala Kevin justo van en esa dirección y en ese sentido es necesario que la política de todos los países del mundo esté orientada a eso.
Muy bien. ¿Conclusiones, Kevin? El último Pues, minuto. muy rápidamente, ¿no? Expresar que fundamentalmente hay que tener una visión integrada, hay que hacer interdisciplinariedad para que, por ejemplo, en el ámbito joven, las personas que estudian derecho, las personas que estudian biología, las personas que estudian ciencias sociales, puedan reunirse para dar un punto de vista integral y poder avanzar hacia la propuesta de políticas públicas y que éstas sean llevadas a cabo por las personas tomadoras de decisiones y a su vez no dejar de lado este hilo que conecta con el ámbito de la sociedad, porque sin duda alguna si vamos a hacer algo en los territorios, se le tiene que consultar, ¿no? A quienes viven ahí. Entonces, es justo quizá pentagrama en el que se deben de unir los factores sociales, científicos, políticos y construir propuestas holísticas que lleven a energías más limpias y al cuidado del ambiente y de la sociedad. Oye, Jaime, pues yo nada más quiero preguntar, ¿hay consenso con la parte joven o no? Jorge, Chauvin. ¿Hay consenso o no hay consenso? Sí, Cío ya dio su like y Jorge también. Pues sí hay consenso, Gaby. Bueno, pues un programa más donde logramos el consenso, Jaime, porque no siempre se puede, eso es, hay que dejarlo claro. No siempre hay consenso. Hay ocasiones en que pues no hay consenso en opiniones. Pues si quieres, nos despedimos dándole las gracias a Jorge, me dio gusto verlo de nuevo, a Cío, que pues me da gusto verla siempre, sí, y a Kevin me da mucho gusto conocerlo. Pues adelante con la despedida, Gaby. Muchas gracias, Jaime, y yo también me uno a ese agradecimiento y también compartirles mi admiración a los tres, de verdad, por compartirnos sus conocimientos. Gracias también por haber estado con nosotros en el programa. Esperamos que sea la primera de muchas, Jaime, para que puedan estar nuevamente tratando este o cualquier otro tema que yo sé que podrían hablarnos también. Muy bien. Pues gracias. Parte del programa. Muchas gracias a ti, Jaime.